Padre, te damos gracias, Señor, Sí, Señor. en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Te damos gracias, Señor, por nuestras vidas, por las vidas de nuestros hermanos, Señor, bendito Rey, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te bendecimos y te exaltamos tu santo nombre, Señor. Y te reconocemos que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestra torre fuerte, Señor, que tú eres nuestro pronto auxilio, Señor, que tú levantas nuestra cabeza, Señor, bendito Rey, Señor, que no nos dejas, Señor, allí tirados en el camino, Señor. Tu palabra nos dice que 7 veces cae el justo y con todo eso tú lo levantas, Señor. Yo lo creo, Señor, y bendito Rey, Señor. Seas tú obrando en cada uno de mis hermanos, Rey Santo, por medio de tu palabra, Señor. Señor, tu palabra nos dice que si Yahvé no edifica, en vano edifican los edificadores, Señor. Y te colocamos, Señor, tu palabra, Señor. Te colocamos, Señor, en el día de hoy, Señor, bendito Dios, en la escuela profética, Señor. Te colocamos, Rey Santo, Señor, nuestras vidas y las vidas de nuestros hermanos para que tú obres en cada uno de nosotros, Señor, y avives el don que hay en cada uno de nosotros, Rey Santo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos, Padre Santo, Señor. Amén y amén. Buenas noches, mis hermanos. El Señor los continúe bendiciendo, esperando que la palabra que el Señor nos da para compartir en este tiempo de la escuela profética, le llamamos escuela profética, mis hermanos, porque así como lo hemos estado mirando, que en Apocalipsis 19:10, que dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y hermanos, el Espíritu Santo es el que es el encargado de traer todas las cosas, porque dice el Señor Jesús, dice en Juan 14:16, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces el Espíritu Santo es el espíritu de la profecía, y todo lo que el Espíritu Santo revela, todo lo que el Espíritu muestra, todo lo que el Espíritu es la forma y es el lenguaje que trae el Espíritu Santo a nuestras vidas para revelarnos las cosas, sea la revelación de la palabra, sea la palabra de sabiduría que tiene que ver con el futuro, o sea la palabra de ciencia que tiene que ver con el pasado. Todo ello, la palabra en el don, en el género de lenguas, todo esto tiene que ver con el fluir del Espíritu Santo manifestando a sus siervos. Entonces, mis hermanos, deseando que esta palabra sea para ustedes de bendición y que anhelemos cada vez más ir adelante, como el Señor nos dice en Hebreos 6. En Hebreos 6 el escritor de Hebreos dice que está hablando sobre la doctrina de Cristo. Y entonces él dice en Hebreos 6:1, dice: Por tanto, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. O sea que el apóstol Pablo está diciendo que ya dejando atrás los rudimentos de la doctrina de Cristo, ¿sí? Por decirlo así, hay personas que son bebés espirituales y necesitan esta doctrina de Cristo, conocerla, pero el apóstol Pablo dice, bueno, si ya esto lo tenemos ya molido, ya lo tenemos, ya lo conocemos, ya lo sabemos, entonces pidámosle al Señor que vayamos más adelante. Y dice en el versículo 3, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Pues déjenme decirles, mis hermanos, que el Señor quiere, porque son los últimos tiempos, y el Señor quiere que nosotros vayamos más adelante. Y hermanos, el ir más adelante no es solamente ser un oyente, no ser solamente un creyente, no solamente ser un discípulo, no solamente ser un siervo, sino que llegar a ser amigos de Dios.
Y entonces nosotros, aquí es donde nosotros nos vamos a detener. No vamos a hablar de ser novia, no vamos a hablar de ser siervos, porque aún nos dice la palabra de Dios que Moisés fue siervo sobre la casa de Dios, en la casa de Dios, perdón, no sobre la casa, sino en la casa de Dios. Pero Jesucristo fue hijo sobre su casa, ¿sí? Entonces son dos cosas muy diferentes. Aquí vamos a hablar es de los amigos de Dios y a lo que nosotros debemos apuntar, mis hermanos. Debemos entonces nosotros tener en cuenta de no quedarnos solamente en lo que nosotros hablamos anteriormente del cambio posicional. No podemos quedarnos en ese cambio posicional, sino avanzar. Nuestra hermana el día de ayer nos estaba compartiendo de que no nos quedáramos en ese cambio posicional y que empezáramos a mirar aquello que está en nuestro corazón, aquello que sale a nuestra mente, a nuestro pensamiento, y de renovar nuestra mente. No podemos quedarnos solamente en el cambio posicional que nos trasladaron de las tinieblas a la luz. No podemos quedarnos en esa parte, sino empezar a hacer un trabajo continuo. Y entonces el Señor nos habla entonces de aquellos amigos de Dios. Y hermana, ¿nos puedes leer Isaías 41:8, por favor? Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Aquí está el Señor le está diciendo a Israel. Dice, pero tú, Israel, siervo mío eres tú. Tú, Jacob, a quien yo escogí. No escogió a Esaú, sino a Jacob. ¿Sí? Y después Jacob pelea con el varón de Dios y le cambian el nombre, ¿no? Sí, a Israel. Porque Jacob quiere decir engañador, el que toma por el talón. Pero cuando se está hablando de Israel es el que contiende con Dios y vence. Entonces dice, pero tú, Israel, siervo mío, eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de mi amigo Abraham. Entonces estas cosas son pues sorprendentes, que el Señor hable por medio de un profeta, por medio del profeta Isaías. Es sorprendente que el Señor le diga que Abraham es mi amigo. Sí, entonces uno tendría que... Es un ser humano, ¿no? Es un ser humano, es sí. Un ser humano. Uno cree que no puede, pero ahí estamos mirando que un ser humano puede llegar a esa estatura de ser amigo de Dios. Sí, entonces miren, mis hermanos, que si nosotros vemos a Moisés, hermanos, en Moisés habla que Moisés estuvo en la casa, sirviendo en la casa. Y Moisés vio al Señor y él pasó diciendo Yahvé, Yahvé, sí, el que es fuerte, lo que hemos estado hablando en Éxodo 34. Y él pasa y Moisés alcanza a salir de la peña y ve al Señor, le ve la espalda, ¿sí? Las faldas, le ve la espalda. Isaías le vio las faldas, ¿sí? Pero este varón, pero ahí dice, o sea, si nosotros nos ponemos a mirar toda la parte de la Biblia, nunca en la palabra de Dios nos hablan de que Moisés fue amigo de Dios. En Hebreos nos lo habla muy claro y nos dice que, sí, mis hermanos, lo que estamos hablando, que a Moisés en ninguna parte de la palabra de Dios vemos que lo llamen amigo, pero entonces tendríamos que mirar si hay algún requisito, si hay algunos requisitos que pueden tener aquellos que el Señor les llamó amigos, y estaríamos estudiando a Abraham también. En Hebreos 3:5 nos dice la palabra de Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como un criado, para testimonio de lo que había de anunciarse después. Pero Cristo como hijo sobre su casa, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y la gloria de nuestra esperanza. Aleluya. Mira, hermanos, como dice acá en esta versión, ¿no? Dice que Moisés como criado, ¿sí?
en la casa de Dios. Entonces es algo muy diferente a lo que el Señor habla y testifica de Abraham. Si nosotros lo vemos en Segunda de Crónicas, también nos está hablando de Abraham, el amigo de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 7, mi hermana. Dios nuestro, ¿no echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Ahí está. Entonces está diciendo, mire hermanos, es una promesa que el Señor le dio a Abraham. Y entonces aquí están intercediendo porque necesitan que el Señor los ayude. Y entonces le dice, Dios nuestro, ¿no echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Señor, nos atacan, Señor, nos están atacando, Señor, y no hiciste esto con tu amigo Abraham. Entonces le están diciendo, Abraham es tu amigo y nosotros somos su descendencia, Señor. Es interesante que Josafat se humille delante de Dios y ore diciéndole al Señor esto, hermanos. En la carta a Santiago también nos habla acerca, mire los testimonios que tiene el profeta Isaías, el rey Josafat hablando, Santiago también está hablando, y Santiago está hablando acerca de Abraham, ¿sí? Y está diciendo algo acerca sobre la fe, que la fe sin obras es muerta, y colocan como ejemplo a Abraham. Le están colocando que las escrituras ahí en Santiago nos dice en el versículo 23, el capítulo 2 nos dice, mi hermana. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. O sea que otro requisito para uno ser amigo de Dios es creerle a nuestro Dios. Sí. La palabra de Dios nos dice en Efesios 11:6, ¿qué nos dice en Efesios 11:6? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahí está. Importantísimo, sí. Entonces ahí estamos mirando que creer con esa fe y buscar, como dice aquí en Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Tremendo, mi hermana, gracias. Es importante, hermano, que nosotros cuando acudamos a Dios, cuando vayamos a la oración, cuando vayamos a una intercesión, cuando vayamos a hablar con Dios, hablemos. Mira, hermana, que en Hebreos nos dice, en Hebreos 10:19 nos dice algo bien especial acerca de nuestro corazón. Y aquí entonces te está diciendo que la fe, sin fe es imposible agradar a Dios. Y entonces, si nosotros nos vamos a acercar a Dios, debemos de hacerlo creyendo que lo vamos a hallar. ¿Cómo dice Hebreos 10:19? Sí. Así que, hermanos, teniendo entera libertad para entrar en el lugar santo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él abrió para nosotros a través del velo, y esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Ahí está. Teniendo los corazones purificados de mala conciencia y los cuerpos lavados con agua pura. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Ahí está, mis hermanos. Entonces, cuando nosotros nos vamos a acercar al Señor,
cuando vamos a ir a su presencia, aquí la palabra entonces nos dice que nos acerquemos con un corazón sincero en plena certidumbre de fe. Ahí está el punto. Sin fe es imposible agradar a Dios, nos lo dice Hebreos 11:6. Y entonces el Señor dice que Él es galardonador de aquellos que lo buscan de esta forma. Entonces Abraham, el apóstol Santiago está diciendo que Abraham era un hombre que le había creído a Dios. Cuando lo llamó y le dijo, sal de Ur de los Caldeos, Sí. Abraham cogió y salió, ¿sí? Sí. Y entonces empezó a caminar y el Señor le prometió cosas y él creyó y caminó, aunque se demorara. Nosotros estuvimos diciendo que Abraham, para recibir la promesa de su hijo Isaac, fueron 25 años, hermanos. ¿Usted puede esperar 25 años por una promesa? Le pregunto yo a usted. Pues mi hermano, uno es muy desesperado y si Dios no me habla, entonces yo tomo la decisión Ansioso. que yo sea. Es uno ansioso, ¿sí? Ansiosos. Entonces es importante que nosotros, hermanos, esperemos en el Señor, y ahí entonces es que nos dice a nosotros que nosotros debemos, hermanos, nosotros debemos empezar a tener una relación con Dios, y esa relación cada vez que se vaya estrechando más. Esa relación es importante que nosotros la tengamos, y hermano, nosotros tendríamos que mirar entonces por qué el Señor le llamó amigo a Abraham, ¿sí? Esa sería la pregunta. ¿Qué fue lo que hizo Abraham para que lo llamaran amigo? Usted me podría decir algo, mi hermano. Dice aquí en Génesis 15, mis hermanos, Génesis 15:6. Y creyó a Yahvé y le fue contado por justicia. Ahí está. ¿Por qué le fue contado por justicia a Abraham? Mis hermanos, el Señor le había pedido a su hijo. Mire que todavía no le había cambiado el nombre, todavía le decía Abraham, ¿sí? El Señor no le había cambiado el nombre a Abraham y ya lo estaba probando. O sea, es importante que nosotros tengamos en cuenta que hay pruebas que el Señor está haciendo sobre nuestras vidas, pero para aprobarnos. Hay pruebas que el Señor hace, es para subirnos de escalafón. Y entonces nosotros tenemos que saber discernir las pruebas, hermano, y no llegar a amargarnos con la prueba. Mis hermanos, si usted está en una prueba, hermano, si usted está en una prueba, entonces preste atención de qué es lo que el Señor pretende que usted dé. Es como, pastor, es como soltar lo viejo y esperar lo que viene, lo nuevo, ¿no? Sí. Entonces es como eso. Él suelta eso y le llega otras cosas mejores. O sea, la bendición. Cuando suelta a Ur de los Caldeos por una tierra prometida, entonces está soltando lo viejo, ¿sí? Con una fe y un corazón de conquista, digo yo, ¿no? Sí, porque es que el punto es este, de que nosotros debemos de discernir la prueba, hermanos. Nosotros debemos de discernir mira, hermanos, a mí me tocó una situación que primero yo tuve una visión, un éxtasis, donde estaba el Señor con unas personas que estaban postradas y yo estaba ahí al lado de él. Y entonces el Señor, como si me hubiera llamado, y yo me levanté y entonces el Señor me dio una copa para que la tomara. Y entonces, hermano, después de que yo me tomé esa copa, empezó una situación, el Señor probándome las economías. Hermanos, no había entendido y entonces donde yo trabajaba, eso yo ungía todo, reprendía demonios y todo eso y no pasaba nada. Hasta que un día me fui a un ayuno a la iglesia a ver si el Señor me hablaba qué era lo que estaba pasando en mi trabajo.
Y el Señor me dijo a mí que eso que estaba pasando en el almacén era una prueba que el Señor me tenía. Y yo salté y le di gracias al Señor porque yo creí que eran los brujos, yo creí que era una situación diferente. Y yo salté y yo le dije, Señor, gracias porque eres tú, Señor. Y tú también abres puerta cuando estás probando. No dejas que uno vaya a caer, sino que abres una puerta para que uno avance. Sí, avance, como dice, un escalón más. Sí, entonces o sea, yo reprendía mucho demonio, no fue que me estuviera amargando ni nada, pero reprendía demonios, ungía de todo, sí, porque creía que era el enemigo. Cuando supe que era el Señor, porque me lo habló en un ayuno, entonces yo salté y decía, Señor, gracias. Y entonces aún me decía a mí, esto es celebrar fiesta en el desierto, porque yo también le preguntaba al Señor, Señor, ¿qué es celebrar el fiesta en el desierto? Yo no entiendo. Y entonces cuando salté y dije, Señor, gracias porque eres tú. Y el Señor me habló y me dice a mí, esto es celebrar fiesta en el desierto. Fueron dos respuestas que el Señor me dio allí, pero mi hermano... Eso, pastor, perdón, eso es como le dice a Pedro, y luego vas y confirmas a tus hermanos. A tus hermanos, con la prueba, ¿no? Con la prueba, entonces ya tiene un testimonio y entonces puede hablar y puede llevar a los que siguen, ¿sí? O los que están en esa situación y puede ayudarlos a que tomen esas decisiones, a entregar, a no resistirse, a comprender, ¿cierto? Toda esta situación que uno cree que es difícil, que no la va a poder pasar, pero ahí está el Señor. Él siempre está con nosotros allí, esperando que nosotros digamos, Señor, ¿qué hago? Ayúdame. Mira, hermana, que el apóstol Pedro tiene la osadía de escribir esto, y dice en 1 Pedro 4:1, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, nosotros también armémonos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Entonces él tuvo esa y después dice en el versículo 12, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que ha venido sobre vosotros, dice allí, y dice como si alguna cosa extraña os hubiese acontecido, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Entonces él tuvo muchas experiencias en esto. Entonces Abraham, al amigo de Dios, mis hermanos, el Señor lo probó. Pero este varón fue obediente cuando el Señor le dijo que le entregara a su hijo, al único, al que amaba. Hermano, ¿qué hizo? ¿Que se demoró en entregar a su hijo? No, mi hermano, madrugó. Dice allí que se levantó muy temprano. Y entonces, hermano, estas son las situaciones. Esto es lo que el Señor nos habla acerca de cuando el Señor nos prueba. ¿Cuál es la diligencia mía? ¿Cuál es la diligencia con la que yo ando para que pueda agradar al Señor en medio de la prueba, mi hermano? ¿Sí? En vez de estar en quejabanzas, estar en alabanza. Sí, hermana, compártenos. En Santiago. Dice el Señor en Santiago 1:12, tengo como borrosa, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Aleluya, mis hermanos. Mis hermanos, entonces nosotros podemos ver qué fue lo que hizo Abraham. Estamos mirando qué es lo que hizo Abraham para llegar a ser amigo de Dios. Entonces, una de las cosas que estamos mirando es la fe de Abraham, que le fue contado por justicia. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. También igual nosotros podemos ver lo que fue la obediencia cuando el Señor
llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, sal de Ur de los Caldeos e irás a la tierra que yo te mostraré. Ni siquiera se la habían mostrado, porque uno le dice, mira, tenemos una casa en tal parte o tal otra, y allá tal otra. Ay, no, a mí no me gusta, yo mejor no me quedo acá en esta casa. No, hermanos, tanto fue lo del Señor con Abraham que le dijo, y te mostraré de una tierra. No le dijo ni cuál, ni nada, en dónde, ni nada, sino que le dijo. Igual la obediencia de Abraham en la prueba, que él madrugó para ir a entregar su hijo a la prueba. Nosotros también debemos de entender sobre la prueba que el Señor hace a nosotros y la diligencia que debemos de tener, mis hermanos. Otro punto que nosotros debemos de tener es que Abraham, el Señor aún, este varón era una persona que construía altares, hermano, al Señor. Este varón le pasaba algo, ahí mismo hacía altar al Señor, hermanos. En Génesis 12 versículo 8 podemos mirar. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Yahvé e invocó el nombre de Yahvé. O sea, cuando nosotros estamos hablando de que levantó altar al Señor, no estamos hablando de un altar familiar, mis hermanos, sino que es un sacrificio que él hacía y invocaba al Señor, porque estos patriarcas aprendieron a hacer altares, o sea, a hacer sacrificios. Si nosotros miramos a Job, hermano, Job hacía también sacrificios por él y por sus hijos, por si en algún momento habían pecado. Estos patriarcas de la época antes de Moisés, antes de los mandamientos, estos patriarcas hacían sacrificios ellos mismos, ¿sí? Y entonces, cuando hablamos de que Abraham edificó altar a Yahvé e invocó el nombre de Yahvé, ahí entonces estamos mirando que este varón trabajaba en esa parte. Cuando Abraham también, y la separación de Lot, allí Abraham también hizo altar. En Génesis 13:4 nos dice la palabra. Al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Yahvé. Si lo leemos el versículo 3, hermanas, disculpa. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai. O sea, y allí invocó nuevamente al Señor, ahí donde anteriormente había hecho ese altar, mis hermanos. Entonces era una persona de altar, era una persona donde invocaban al Señor y hacían altares, hermanos. Entonces nosotros tenemos que ver que cómo nosotros podemos hacer altar al Señor e invocar al Señor. ¿Cómo lo podemos hacer? Y entonces el Romanos 12:1, que lo habíamos leído anteriormente, hermanos, el Señor nos dice que nosotros presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el servicio entendible, el servicio racional al que nosotros debemos de tener. Entonces, esta forma de lo que hacía Abraham físicamente, hacer un altar, hacer un sacrificio, nosotros lo hacemos espiritualmente y lo hacemos es presentándonos nosotros como ese cordero, hermanos. Sí, hermanos, aquí dice, como le decía el pastor, presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio de adoración espiritual. Aleluya, ahí está, mis hermanos. Un servicio de adoración espiritual. Voy a corregir mi Biblia y le voy a colocar ese punto ahí también, porque eso es hacer altar al Señor. No, a nosotros la tradición evangélica nos ha enseñado a hacer altar familiar y es leer la Biblia y orar y tal cosa. No está mal,
no está mal. Eso, o sea, está bien que lo hagan, ¿sí? Pero hacer un altar, nosotros como es un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que tener. Mire, hermanos, a mí me llama mucho la atención esto de Abraham y Abimelech que está en Génesis 20, porque Abraham le había dicho a Sarita, porque Sarita era muy, muy bonita, y entonces Sí, decía, hermosa. cuando vayamos allá a alguna tierra de estas, sea Egipto, sea a otro lugar, cuando vayamos decimos que somos hermanos, pero ellos eran primo hermanos, ¿sí? Entonces decía, digamos que son hermanos, ¿sí? Entonces eran hermanos, por decirlo así, de padre, ¿sí? Pero de madre diferente, ¿sí? Entonces eran medio hermanos, pero Abraham ahí le dice, digamos que somos hermanos. Y entonces él llega a donde Abimelech, y entonces Chumbulún, Abimelech le toma la hermana, ¿sí? Para no caer que lo fueran a matar. Y entonces el Señor le habla en sueño a Abimelech. Y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora, pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Tremendo esto, mis hermanos, porque el Señor mismo le está diciendo a Abimelech, le dice, sé que has actuado con integridad. ¿Por qué? Porque Abraham le ha dicho, somos hermanos. Y entonces dijo, bueno, présteme su hermana. Y entonces aquí dice, y yo te detuve de pecar contra mí. ¿En qué sentido Abimelech iba a pecar contra Dios? Pues entonces ahí debía entender de que Abraham tenía por mujer a Sara, entonces estaría como en un adulterio, ¿sí? Pecaría contra mí. O también lo podemos ver que Abraham, como era amigo de Dios, entonces él no iba a permitir que le fueran a tocar su esposa, ¿sí? Y pecar contra ese amigo de Dios y decirle, estás pecando contra mí porque Abraham es mi amigo y estás pecando es contra mí. Lo podríamos tomar así de esa forma, o lo podríamos también por el adulterio, pero el punto que aquí el Señor le dice a Abimelech es devuélvela. Devuélvela. Y dice, ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta. O sea que nosotros tenemos que entender que un amigo de Dios también es profeta. ¿Por qué? ¿Por qué un amigo de Dios es profeta? Esa sería la pregunta que nosotros estaríamos contestándonos. ¿Por qué un amigo de Dios es profeta? Aquí le dice, devuélvala porque es profeta y ora por ti, ¿sí? Y orará por ti, ¿sí? Entonces le dice, orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que por cierto que morirás tú y todos los tuyos. O sea, parece ser que más bien era que estaba tocando a Dios. El tocar la propiedad de Abraham estaba tocando a Dios. Entonces él dice, aquí dice, Abraham, mi amigo, es profeta y él orará por ti. Y es lo mismo que el Señor Jesús habla en Juan 15 acerca de los amigos. Juan 15, 14. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Sí, lo que yo os mando. Y después mi hermana, el versículo que sigue que nos dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. Ahí está. Entonces está diciendo, el Señor está diciendo, ya no los llamaré siervos. Y a Moisés siempre lo llamaron siervo, ¿sí? A Moisés lo llamaron fue siervo. Si nosotros miramos
¿qué le reveló el Señor a Moisés? ¿Qué le reveló? Y nosotros, o sea, que le revelara hacia el futuro, ¿qué le reveló? El Señor estaba instaurando la ley. Está instaurando la ley en el desierto para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel, y que después se extendería hacia la tierra, mis hermanos. Pero, ¿qué le reveló Dios a Moisés sobre el futuro? Sería algo que deberíamos de estudiar, ¿no? Porque no podemos decir que no le reveló nada. Sería bueno algo de que nosotros entendiéramos. Sí le dijo que la tierra de Canaán, y hasta aún Moisés mandó espías, pero sería bueno estudiar esto. Y se la mostró. Le mostró la tierra, lo subió al monte y allá, desde allá pudo él divisar todo ese territorio que el Señor le iba a dar. Mira, hermana, que también le mostró el tabernáculo celestial. Sí. O sea, hubieron revelaciones para él y todo ello. Y Moisés fue profeta y Moisés dice que el Señor les dará un profeta como él, ¿sí? Pero el punto es, ¿llegó a ser amigo de Dios? Mire que no entró a la tierra prometida. Entonces ¿llegó a ser amigo de Dios? No, aquí o sea, no dice. Tendríamos que estudiarlo, pero el Señor está diciendo aquí en el versículo 16, dice, no me eligiste, perdón, en el 15, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe qué hace su Señor, pero los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Eso es como cuando el Señor le decía a Abraham, cuando llegó allá a su carpa o a la tienda, y entonces él le comenta, ¿no?, que va a destruir a Sodoma y Gomorra. Entonces claro, él empieza a interceder. Sí, claro, sí, le revela. Y entonces allí en Génesis 18, 17, el Señor le dice: y Yahvé dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Miren, mis hermanos, allí en Génesis 18, el versículo 17 y 18, entonces nos está diciendo, mis hermanos, de que el Señor le dice, ¿encubriré yo a Abraham lo que yo voy a hacer? O sea, esos son los amigos. Lo que el Señor no se abstiene, lo que el Señor no deja encubierto, sino que lo habla. Y aún dice, si el león ruge, ¿quién no temerá? Si Yahvé habla, ¿quién no profetizará? Y él habla, y el Señor dice que él le revela a sus siervos, los profetas, lo que él va a hacer. Pero óigalo bien como lo dice, él le va a revelar a sus siervos. O sea que el profeta debe llegar a una estatura de no ser solamente, óigalo bien, de no solamente ser siervo, sino que ser amigo. Y nosotros podemos mirar a Juan, que Juan, el apóstol Juan, él fue siervo, porque él le dice, ya no los llamaré siervos, sino que los llamaré amigos. Y entonces llega a una dimensión este amigo Juan, a una dimensión que le revela el Apocalipsis, o le revela el libro de Revelaciones o el libro de Apocalipsis, y todo lo que comprende este libro, el Señor se lo reveló a un amigo, porque Juan dejó de ser siervo a ser amigo, y le reveló el Apocalipsis, mis hermanos. Sí, mis hermanos, como decía la palabra en Amós 3, 7 y 8, que el Señor no hará nada sin que se lo revele a sus siervos los profetas. Entonces, mis hermanos, hay una diferencia entre ser siervo y ser amigo. Puede ser profeta, así como Abraham. Abraham era profeta, pero también era amigo de Dios, ¿sí? Y otra cosa es siervo y profeta. En este caso, serían los ministerios proféticos que son siervos, pero el Señor Jesús, en su palabra, entonces nos dice
En Juan 15:14 nos dice: Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Sí, hermanos, entonces mire, tan tremendo como dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Entonces, esto es la parte importante que nosotros debemos de tener en cuenta, que Abraham, dice aquí en la palabra en Génesis 26, versículo 3, dice, el Señor está hablando con Isaac y le está diciendo acerca de su papá. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Óigalo bien, hermano. Entonces, ese varón obedeció en todo. O sea que dice aquí en Juan 15:14, dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y entonces Abraham dice aquí en Génesis 26:5, dice: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Entonces, sí, hermanos, entonces miramos esto en Juan 15:14 dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Sí? Si hacéis lo que yo os mando. Y por ejemplo a Moisés el Señor le dijo: háblale a la roca y saldrá agua de ella. Y resulta que Moisés no le habló, sino que le pegó a la roca. De todos modos salió agua, pero el Señor después le dijo: no entrarás a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque no le hizo caso como Él le mandó a hacer. Entonces, hermanos, nosotros muchas veces hacemos caso a Dios, pero lo hacemos a nuestra manera y en el tiempo que nosotros queremos. Y entonces nosotros debemos prestar un poco más de atención por lo que el Señor está diciendo. Entonces, la palabra de Dios entonces nos dice a nosotros que este varón Abraham, debemos de tener en cuenta que Dios tiene sus amigos, pero también Abraham fue amigo de Dios. Dios tiene sus amigos, pero para Abraham Dios era su amigo también. Entonces es algo recíproco, algo que soy amigo tuyo, pero tú también eres amigo mío, ¿sí? Así es la situación. Entonces una de las razones, una de las cosas en que uno va entendiendo que uno es amigo de Dios es porque el Señor le va a estar revelando las cosas. El Señor va a tener cuidado de uno, va a tener cuidado de su esposa, va a tener cuidado de sus hijos, porque así lo hizo el Señor con Abraham. Entonces, hay algo que nosotros también debemos de tener en cuenta, y es que Abraham también respetó a Dios. Él tenía temor de Dios, él obedeció al Señor en todo. Lo otro era que Abraham era leal a Cristo, tenía una lealtad. Esa lealtad tiene que ver mucho con la fe. Cuando yo soy leal, cuando yo estoy allí con el Señor en todo, esta parte tiene que ver con la fe, con la moral nuestra. Otro punto que nosotros podemos ver es la disposición para ayudar al propósito de Dios. Y allí es la parte importante, que nosotros debemos aprender a ayudar al Señor al propósito que tiene con nosotros. Mire, hermanos, el Señor nos ha dicho a nosotros que va a derramar vino nuevo en odre viejo.
Él no va a derramar ese vino nuevo en odre viejo. ¿Qué es lo que tenemos que ayudar? Él va a derramar de todos modos el vino nuevo, ¿sí? El derramamiento del Espíritu Santo en gran manera. Él lo va a derramar y lo va a derramar en todo el mundo. Pero a nosotros nos lo reveló también y nos dijo, no voy a derramar vino nuevo en odre viejo. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Ayudarle al propósito que Dios tiene. Y nos escogió, nos dijo, nos lo reveló y empezamos a trabajar en la limpieza de nuestro corazón y nos siguió revelando el Señor. Hasta ahora último, hermanos, el Señor nos ha revelado algo de la limpieza de nuestro espíritu. Es algo nuevo que el Señor nos dio en esta semana, en la reunión que nosotros hacemos en la iglesia. Y es importante que nosotros también ministremos eso en nuestras vidas. Abraham tenía su relación y hacía altares, lo estamos diciendo. Abraham tenía un yetzer conforme a lo que el Señor quería, porque Abraham, él siempre habitó en carpas, ¿sí? En tiendas. Pero ¿por qué habitó Abraham en tiendas? En Hebreos 11 nos dice algo bien claro. Dice así acerca de Abraham, dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Óigalo bien, aquí dice, por la fe habitó como extranjero. Pero ¿por qué habitó como extranjero? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. O sea que ahí su yetzer, su imaginación estaba conectada con todo lo celestial. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Entonces, Abraham era una persona conforme al corazón de Dios. Abraham agradaba el corazón de Dios. Hermanos, y si nosotros miramos a Abraham así en esa forma, pues podemos ver a David. David era también un hombre conforme al corazón de Dios. A David también era profeta. A David se le dice que él era la lámpara de Israel, que David era el dulce cantor de Israel. Y nosotros vemos toda la infinidad de salmos que este varón escribió. Óigalo bien, un profeta del desierto, porque también hablaremos de los profetas del desierto, mis hermanos. Muy pronto estaremos también hablando esta parte de los profetas del desierto. Y aún, hermanos, hay algo bien tremendo, porque David en el desierto, en la persecución, ahí fue donde salió lo más grande de él. No en el palacio, mientras que Israel estaba en guerra. Él estaba en el palacio. ¿Y qué le ocurrió? Cayó en adulterio. Entonces, en la parte que él estaba en ese desierto, en esa persecución de Saúl, allí se produjo lo mejor de él. Dice que David fue el rey como aquella plataforma, aquella plantilla donde todos los demás reyes de Israel, de Judá, iban a ser analizados si se hacían conforme a la voluntad de Dios. Entonces, mis hermanos, David fue llamado detrás de las ovejas, o sea, un hombre humilde. David fue ungido y vino sobre él el Espíritu Santo de Dios. David, en la misma profesión de que era el dulce cantor de Israel, empezó a tocarle a Saúl el arpa para espantarle ese demonio. O sea, hubieron muchas cosas que hizo David y que nosotros también lo podemos considerar como un amigo de Dios, porque a David también fue al Monte Santo de Dios y allí le fue revelada la alabanza, porque en el templo no había alabanza. En la tienda del campamento, del tabernáculo,
allí no había alabanza. Y entonces estos salmos que el Señor revela, estos salmos eran la parte de la adoración, de la alabanza en el templo. A David se le fue revelado y aún, pues él deseó hacer el templo de Dios, el que hizo Salomón, pero, o sea, solamente Salomón fue el que dirigió porque David hizo los planos. David con todo el material que se necesitaba para la construcción del templo, allí estuvo, mis hermanos. Entonces David le quiso hacer casa a Dios. O sea, es un hombre que está en esa situación del corazón conforme al de Dios, mis hermanos. Vemos en el antiguo pacto un amigo, pero este amigo fue un amigo del Señor Jesús. A mí me llama la atención porque hay amigos de Dios y también hay amigos del Señor Jesús. Y aquí nos habla sobre Juan el Bautista. En Juan capítulo 3, versículo 22. El amigo del esposo. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo una discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuera dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Tremendo, porque un amigo del Señor Jesús, entonces, como el Señor nos dice que nosotros debemos de llevar la cruz y de estar crucificados juntamente con Él. Y aquí es donde nosotros menguamos, donde se desaparezca Carlos Enrique y se manifiesta el Señor Jesucristo. Entonces aquí él mismo lo dice en el versículo 30, Juan el Bautista dice: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Entonces él está hablando del Señor Jesucristo que está con los discípulos, con los que han creído en Él, y todo eso dice, entonces Él está con su esposa. Y el amigo de su esposo se goza de verlo. Se goza, en el 29 dice: el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo es que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. ¿Cuál es tu gozo, mi hermano? ¿Cuál es tu gozo? Y si tu gozo está cumplido. El gozo de nosotros, el gozo del Señor es nuestra fortaleza, pero el gozo que nosotros debemos de tener es de oír la voz de nuestro esposo, ¿sí? Y es lo profético, que nos dice que el espíritu de la profecía es el que da testimonio del Señor Jesús, mis hermanos.